Filas interminables y más de 40 minutos para recorrer 5 kilómetros es parte de lo que viven miles de paraguayos todos los días, quienes intentan llegar de Asunción a Limpio. El principal motivo del retraso son las obras de ampliación de la Ruta 3 General Elizardo Aquino, que inició hace 60 días. Se planea que los trabajos se extiendan por al menos 26 meses, pero mientras estas duren, son los ciudadanos quienes deben sufrir la engorrosa experiencia de transitar a paso de peatón. Antes era más fácil, ahora es muy complicado porque se está construyendo allá ese viaducto allá en la esquina, allá en la rotonda. Nuestra experiencia con las obras del MOPC nos impulsa a creer que en realidad estos trabajos podrían extenderse por mucho más tiempo, ya que el retraso promedio en los trabajos realizados por el Ministerio de Obras es de entre 10 meses y 2 años. Además, la mega obra de la segunda etapa de la Costanera de Asunción está estancada desde el 2012. Este trabajo es de vital importancia, ya que es donde confluirán todas las obras viales que vienen desde Luque y Mariano Roque Alonso, como la avenida Ñuguazú, que también tiene un retraso de 18 meses. Se convertirá en un cuello de botella acá en la rotonda frente a la ESAT, ¿verdad? Porque van a venir gente de Lomo Putay y gente de Luque, ¿verdad? Entonces saldrán por el túnel, ¿verdad? Pero lastimosamente no con la agilidad que uno requiere, ¿verdad? Quienes viajan en colectivo también deben sufrir todo tipo de inconvenientes. El caótico tránsito que se registra en esta ciudad hace que los vehículos deban ir en 4 filas, saliendo por ambos lados de la banquina y cayendo en pozos, lo que también pone en peligro la situación de los pasajeros. Solo de Limpio, ahí del centro de Limpio hasta acá, se llega en media hora, 45 minutos. Esta es una constante de todos los días, de todo el día. El riesgo que corremos en caernos y en tumbarnos y mira, estos vidrios que son, esto es, ¿cómo le llaman? Sí, el peligro que... Estos son vidrios que se astillan y imagina que nos caemos y se te clava en el cuello, ¿no? Es un riesgo. Siempre sí se va por la banquina, no se va por la ruta. 1 hora y media. ¿De dónde tiene que venir? De acá, de Limpio a Asunción. Las obras viales son vitales para el desarrollo de nuestro país, pero mantener los plazos establecidos debe ser también una prioridad, ya que esto permite que la ciudadanía llegue a tiempo a sus lugares de trabajo, evite enfermarse ante el estrés y el bochorno que genera el caótico tránsito y se vuelva más productiva, lo que nuevamente repercutirá positivamente en el país.